al doctor Jorge Rashid, asesor del gobierno de Buenos Aires, médico sanitarista. Doctor, muy buenas tardes, aquí desde Corrientes, José Loquet, Federico Molina, Mayra Bolleras, en Continental, en República Aparte. Gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, digamos, pero lógicamente que, como en el último año y pico, preocupados y atentos a lo que viene sucediendo con el COVID, y queríamos conocer su mirada de este momento particular. Este momento nos convoca de alguna manera contradictoria, de alguna manera doblemente satisfactoria por el tema de haber logrado ser uno de los pocos países que está recibiendo vacunas. Estamos en ese caso en el número 24 del mundo, en un mundo muy voraz, muy brutal, diría hasta criminal, que ha puesto el peor rostro de este capitalismo salvaje, voraz, brutal, que ha hecho que solamente el 10% de los países tenga el 88% de las vacunas, de un flagelo que obviamente, como usted bien decía, ha conmovido todo el año 2020 y este año que llevamos, y encima ahora con esta situación que está permitiendo nuevamente ganar terreno a una molécula que, si bien provocó una crisis sanitaria, también puso en evidencia una crisis civilizatoria. Hoy el mundo está en una situación difícil, y la Argentina particularmente difícil, porque teníamos una situación relativamente estable que sabemos que en este momento va a ser volcánica, porque estamos rodeados de países que han explotado desde el punto de vista del virus comunitario, y ya sabemos también, porque lo hemos detectado y están identificados, los virus de Manaus y Gran Bretaña y Río de Janeiro, los tres que hemos detectado ya. Al principio no teníamos tanta preocupación porque los pocos que teníamos detectado eran con nexo epidemiológico, pero estos ahora estamos detectando algunos que no tienen relación ni con viajeros ni con viajes al exterior, lo cual nos preocupa porque indudablemente esto va a traer como consecuencia la instalación de este virus en forma comunitaria, en especial en donde lo estamos observando, en Córdoba, Tucumán y Cava, ¿no? Doctor, ¿y qué variante, qué particularidad concreta, porque la verdad que hemos escuchado bastante, pero no queda todo claro, qué particularidad tienen estas nuevas cepas y por qué preocupan tanto? En principio, lo único, uno siempre tiene que tratar de no ver la foto, siempre tiene que tratar de ver la película. Claro. En principio, porque las cepas, las mutaciones estas no, en un principio no nos preocupaban demasiado, porque cuando empezó la pandemia, nosotros en el Instituto Malbrán ya se podía identificar, un instituto que tuvimos que reconstruir, muy dañado y muy postergado por la acción de gobiernos que no entienden que la ciencia y la tecnología es el signo del siglo XXI, y que además el tema de la salud es un tema que debe ser privilegiado permanentemente. Ya habíamos identificado las cepas que venían de China, que venían de Europa, las que venían de Norteamérica, e incluso debo decir que incluso en la Argentina el virus se movió modificando parte de su estructura. Cuando decimos modificando es porque cambia proteínas en función de su adaptabilidad a las temperaturas, a la geografía, incluso a las características étnicas de las personas que tiene que parasitar. No nos olvidemos que estamos hablando de una molécula, no es un bicho, no es inteligente, es instintivo, tan instintivo como el árbol que busca el sol y modifica su verticalidad para buscar ese rayo necesario para la fotosíntesis. Bueno, la molécula va cambiando sus proteínas para poder seguir parasitando, porque si no parasita no tiene viabilidad, no tiene vida, tiene vida propia. Por lo tanto, estas nuevas cepas que usted me pregunta, tanto la británica como la de Manaus, más específicamente esas dos, tienen una característica muy lógica. La molécula dejó de atacar los sectores de riesgo, donde penetraba fácilmente en los seres humanos. Es lo mismo, yo siempre pongo la comparación, es como si usted entra a un árbol, una chacra de frutales, y saca la fruta que está a mano sin tener que subir a la escalera, pero cuando termina de caminarla, si se comió toda la fruta abajo, tiene que buscar
cómo llegar a la fruta de arriba. Bueno, la molécula hace lo mismo, terminó, o ya le cuesta más conseguir grupos de riesgo primarios, que serían los que atacó primero, y ahora se han modificado para poder llegar y parasitar a los sectores que con mayor inmunidad natural, los sectores más jóvenes, claro, le ofrecen mayor resistencia a la parasitación. Eran los sectores que antes no se enfermaban y que ahora se enferman, por eso todas las terapias intensivas y las muertes se están produciendo en rangos etarios 10 años como mínimo menores a los que se producían al principio. Ahora, doctor, interesante lo que está contando, porque lo está contando de una forma muy didáctica de cómo es que uno hoy por hoy puede hablar de distintas cepas del coronavirus. Pero quisiera volverlo a llevar al inicio de la charla, en donde usted hablaba de la posibilidad de que exista la cepa en Córdoba y en Buenos Aires. ¿Hay evidencia, usted también mencionaba al Instituto Malbrán, ya hay evidencia de circulación comunitaria en Argentina, en algún lugar del país? Sí, nosotros en realidad lo que llamamos hoy es la existencia de haber detectado, incluso lo dijo la ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti, ya nos planteó que tenemos 28 casos de Manaos y 17 de británicos que no tenemos nexo epidemiológico. Esto significa, cuando uno tiene nexo epidemiológico es como cuando nosotros determinamos en marzo del año pasado, que parece tan lejano, la cuarentena, que teníamos 2 muertos y 40 infectados, todos importados, contagiados, y que tenían nexo epidemiológico, pero ya sabíamos que se nos iba a escapar porque con esa cifra iba a venir una situación superior. En ese momento que nosotros determinamos la cuarentena, Brasil tenía 8 muertos y 70 y pico de contagiados. Fíjense ustedes las políticas sanitarias, dónde está Brasil hoy y dónde estamos nosotros, que no estamos bien porque siempre supimos que el virus no se puede combatir como se combate una bacteria, porque una bacteria que es un bicho, eso sí es un bicho porque se reproduce, porque tiene la mitosis, porque usted le hace un antibiograma y un hemocultivo identifica el estafilococo y usted busca el antibiograma, le dice, bueno, la amoxicilina y le pega con la amoxicilina y lo mata. En el caso del virus no se puede matar porque el virus es intracelular, se metió dentro de su célula, de su propia célula, de su propio organismo, entonces sería como matar su propio organismo. Por lo tanto, tiene que desplegarse todos los mecanismos inmunológicos de defensa necesarios para poder combatir la virosis, como sucede habitualmente cuando uno tiene una gripe que el médico le dice no tome antibióticos, solamente haga reposo, tome algo para no tener dolores y espere que se le pase con sus propias posibilidades de combatirla. Entonces en esto de los virus es exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos este tipo de situación epidemiológica, sabemos lo que va a pasar hacia más adelante y de ahí nuestra preocupación, porque con lo que está pasando en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, debemos de estar muy agradecidos a todos los gobiernos de la frontera norte de nuestro país, e incluso ustedes que tienen la frontera porosa esa con Brasil, en Paso Libre, tienen que saber de que de la capacidad de los gobiernos de frontera y el gobierno nacional para cuidar esas fronteras, como ha hecho Formosa, por ejemplo, con 400 kilómetros de frontera norte con el río Pilcomayo que se cruza caminando, y Asunción del Paraguay frente a Clorinda, tenemos que tener un agradecimiento profundo al haber podido controlar eso, si no hoy ya la Argentina estaría incendiada hasta Tierra del Fuego con lo que está pasando alrededor de nuestro país. ¿Usted volvería a cerrar la frontera, doctor? La frontera, salvo para los camiones, está cerrada. Nadie puede pasar a pie. Esto está clarísimo. Sí. A menos que haya, obviamente puede haber, y sí, coincidimos que puede haber pasos hormigas de personas individuales por lugares no habituales. Sí, pero está claro, bueno, ustedes recién lo decían, nosotros en Corrientes tenemos varios pasos fronterizos, y si bien la actividad desde el año pasado no ha sido la misma, sí hay algo de circulación, mucho más de la que había en abril del año pasado, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que eso hay que controlarlo todavía más. Yo soy partidario de cerrar todas las fronteras. Es más, teníamos un proceso de propuesta de cambiar los choferes, porque en realidad el problema es que el camión se puede sanitizar,
pero los choferes siguen su ruta, lo cual hoy incluso un chofer negativizado no quiere decir de que no esté portando el virus, porque claro, se sabe que tiene una ventana de 3 días. Así que bueno, yo estoy conforme con algunas medidas que se van tomando porque van dando la pauta de que la población no se relaje. Nosotros en Provincia de Buenos Aires hemos adoptado la nocturnidad, vamos a ampliarla seguramente en los próximos días. Y seguramente también vamos a ir adoptando medidas que nos vayan dando el cuadro epidemiológico, porque, mire, Gran Bretaña había abierto todo y tuvo que cerrar a fase 1, es decir, como la primera cuarentena, más que esa fase 1, porque ni los comercios estaban abiertos durante 6 semanas, y bueno, ayer por primera vez tuvo ningún caso. Uno tiene que decirlo, porque si no pareciera que uno es un represor, nosotros nada más le proponemos políticas. Claro. Bueno, la situación de la pandemia vino a replantearnos todo también, digamos. Sí, no, doctor, y han habido muchas medidas que se han tomado, que se han tomado en otros lugares del mundo. Este es un caso que usted está dando, y que aquí como que se ven con malos ojos, y en otros lugares del mundo en realidad también ya se han tomado, digamos, no hemos inventado nada. Ahora, yo lo que le quería consultar es, porque el hombre, usted lo sabe bien, quiere buenas noticias. A este ritmo de vacunación, que por ahí puede ser no el esperado, pero sí es buen ritmo de vacunación, y llegan, y todo el tiempo estamos recibiendo la noticia de más vacunas. ¿Qué panorama tiene usted más allá de estas medidas que hay que tomar ahora coyunturales para el futuro cercano, digamos? ¿Cuándo podemos estar más tranquilos? Déjeme decirle 2 cosas. Sí. La segunda se la voy a contestar lo que usted me está preguntando. La primera, hay que preguntarse por qué se debilitaron las medidas de las políticas sociales, comunitarias, solidarias que implementamos. Porque hubo un ataque permanente también. No nos olvidemos que tuvimos que vencer a los antivacunas. No nos olvidemos de eso, porque si no pareciera que uno... Es como decía un jugador de fútbol, Garrincha, usted lo debe acordar, por ahí había uno mayor, que era analfabeto, borrachín, y tenía una pierna más corta que la otra, y el técnico siempre lo retaba y le decía, porque nunca entrenaba, era un genio, pero le dijo, bueno, vaya por acá, mire, después hace la diagonal y se va para el gol. Y Garrincha ingenuamente le preguntó a ese técnico una final con Alemania, y dice, dígame los otros 11 dónde están. Nosotros hemos tenido que luchar contra una pared frontal que permanentemente dijo que el virus no existía, que la pandemia era para limitar las libertades individuales, que había que privilegiar la economía porque los que se tenían que morir, que las vacunas no servían para nada, cuando fueron una de las 2 medidas en la historia de la humanidad que más vidas salvaron y han hecho desaparecer enfermedades que fueron terribles, como la viruela, que hasta el general San Martín y Belgrano vacunaron a nuestros ejércitos porque vienen de los años 1800, y algunos pretenden decir de que todo esto no sirve para enfrentar una pandemia. Entonces, todo esto también es parte del debilitamiento social, porque si usted va a un médico cirujano y no lo convence, no se va a operar con ese médico cirujano. Sí. Y si estamos proponiendo políticas sanitarias y el debilitamiento viene porque le hacen perder confianza a algunos medios hegemónicos de comunicación que permanentemente oradan la confianza en esas políticas sanitarias, nosotros la verdad que con 380 muertos trabajadores de la salud nos sentimos profundamente heridos a ese ataque permanente que estamos recibiendo. Dicho esto, ahora le voy a contestar con alegría cómo vemos el panorama nosotros con la vacuna, porque permítame haberle dicho no, esto, está muy bien. Estamos a veces un poco cansados de recibir tantos agravios a este proceso, que no íbamos a vacunar en diciembre, vacunamos, que no iba a llegar la segunda dosis, llegaron, que no iban a venir más vacunas, vinieron, que estamos demorados, sí, no saben lo que pasa en el mundo con la apropiación de la vacuna y los robos que se están produciendo entre los países. Pero bueno, volviendo a su pregunta inicial, y perdonen esta interrupción mía, digo que nosotros creemos que con esta producción, que ahora ya se está de a poco normalizando, más lenta de lo que preveíamos, nosotros teníamos un panorama que a fin de abril tener vacunados los grupos de riesgo, en Provincia de Buenos Aires, estoy hablando en el país, pensábamos vacunar entre 1,5 millones y 1.800.000 en la provincia, y 4 millones y pico por mes en el país. Eso no lo logramos justamente
justamente por un problema de aprovisionamiento, pero ya estamos en un ritmo de 62 a 64.000 vacunados por día en la provincia de Buenos Aires, ya tenemos 1.500.000 vacunados, lo cual implica que nosotros podemos llegar con buena provisión con este ritmo a vacunar 1.500.000 personas por mes, lo cual haría que a fines de mayo en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando donde tengo mayor conocimiento,